Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando el final del capítulo 10 del profeta Isaías, del versículo 28 al 34, para nuestro tiempo devocional que hemos titulado El soberbio será humillado. El soberbio será humillado. Vamos a la lectura de nuestra porción. Recuerden que estamos leyendo la Nueva Traducción Viviente para nuestro tiempo devocional. Dice la palabra de Dios: miren, los asirios están ahora en Ajat, están atravesando Migrón y almacenando su equipo en Micmas. Están cruzando el paso de montaña y acampando en Geba. El poblado de Ramá queda paralizado de temor y toda la gente de Gilbea, el pueblo de Saúl, corre para salvar su vida. Griten de terror, gente de Galim. Grítenle una advertencia a Lais, pobre Anatot. Allá va la gente de Madmena, todos huyen. Los ciudadanos de Jebim tratan de esconderse. El enemigo se detiene en Nob por el resto del día. Amenaza con puño al hermonte monte de Sión, el monte de Jerusalén. Pero miren, el Señor de los ejércitos celestiales, con gran fuerza cortará el poderoso árbol de Asiria. Echará abajo a los soberbios. Ese árbol altanero será talado. Cortará con un hacha los árboles de los bosques. El Líbano caerá ante el poderoso. El soberbio será humillado. Ahora vemos el cuadro de marcha, de conquista de Asiria hacia Judá. Es un cuadro en visión de la marcha forzada del ejército asirio para invadir Judá, con el terror de los nativos ante su presencia. Su ruta de conquista se halla en esta porción del versículo 28 al versículo 32 y su derrota de los versículos 26 al 34. Los árboles representan a los soldados asirios que serían talados por el Señor. El cumplimiento de esta profecía se registra en Isaías 37. Es pues esta invasión donde al final del capítulo ofrece una gráfica descripción de una de las invasiones de Judá por los asirios, con una indicación simbólica de la liberación por parte de Jehová. Se señalan de una manera realista las etapas de la ruta del ejército invasor. En estos versículos hay una descripción profética de la marcha de Sennacherib hacia Jerusalén, cuando amenazaba con destruir esa ciudad. Entonces, el Señor, en quien confiaba Ezequías, cortó su ejército como se tala el bosque. Si nosotros aplicamos esta porción, esto que está aquí escrito, a otros asuntos en otras épocas de la Iglesia de Cristo, pensemos que debido a la unción de nuestro gran Redentor, el yugo de todo anticristo, de todo aquel que está en contra de la obra de Cristo, debe ser quitada de su iglesia. Y si nuestra alma participa en la unción del Espíritu Santo, nos será asegurada liberación plena, eterna, y que hemos de cruzar por la tribulación, pero no hemos de ser destruidos. En segundo lugar, la segunda observación que podemos hacer de esta porción, es que se describe la amenaza siria, que súbitamente queda en nada. Se le describe como un ataque del norte que cubre los últimos 15 o 30 kilómetros de Jerusalén. Desde aquí la ruta escogida del ejército de Sennacherib iba a ser Laquis, al sudoeste de Jerusalén. La intención de esta
profecía no es de informar, sino de inspirar. Primero, conjurando la más vívida impresión de un enemigo del norte que desciende sobre Jerusalén, y luego cambiando abruptamente la escena desgajando y cortando los árboles gigantescos, que es el juicio metafórico distintivo de esta profecía. Constituye así un dramático refuerzo a la expresión de Isaías: no temas, su lema durante la crisis en el capítulo 7, en el capítulo 8, versículos 12 y 13. Imaginemos a Isaías escuchando los informes de los mensajeros que rápidamente anunciaban el avance de la fuerza invasora. El ejército asirio marchaba sobre Jerusalén. Cada uno de los sitios que se mencionan en estos versículos lo acercaban más a la ciudad. Ajat está a unos 16 kilómetros de Jerusalén. Micmas, a 9 kilómetros de los muros, se convierte en el lugar donde se almacenan los suministros y se hacen los preparativos para la guerra. Durante la noche, el enemigo acampó en Geba, a solo 8 kilómetros de distancia. No hay que asombrarse del terror que se había apoderado de las ciudades que yacían en el camino por el cual el enemigo marchaba hacia Jerusalén. Cuando los ejércitos asirios se detuvieron en Nob, se encontraron suficientemente cerca de Jerusalén como para amenazar a los habitantes con sus puños en el aire. La situación parecía desesperada para los que vivían en Jerusalén. Pero cuando parecía que no había más ninguna esperanza, Isaías dijo: he aquí el Señor Jehová de los ejércitos. El pueblo de Dios no debe mirar a las fuerzas invasoras, sino fijar su vista en el Dios Todopoderoso, que finalmente los librará, como los libró del faraón y como los libró de los madianitas. Cuando Asiria invadió a Judá durante el reinado de Ezequías, Sennacherib envió un mensajero desde Laquis. Las fuerzas asirias estaban aproximadamente a 60 kilómetros de distancia al suroeste de Jerusalén y no acampadas en Geba, a 8 kilómetros al norte. Efectivamente, el Señor libró a Jerusalén, aniquilando a 185,000 soldados de Sennacherib. Pero Isaías vio esa liberación como símbolo de la salvación final del pueblo de Dios. Para el fiel, para los creyentes, este relato es un recordatorio de su victoria y de la definitiva liberación. Los personajes han cambiado a menudo con el curso de la historia, pero en toda época el pueblo de Dios ha enfrentado oposición y persecución. Solo los nombres de las personas cambian. El mundo blandirá el puño contra el reino de Dios y amenazará con destruirlo, pero Dios no lo permitirá. Jesús dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra su iglesia, es decir, contra los que creen en Él. Cobremos ánimo y no temamos. El Señor Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, llama a los creyentes de todos los tiempos a que pongan su mirada en Él, que confíen y encuentren consuelo en Él y en su poder para defenderlos y librarlos de todo mal. Y librarlos finalmente del pecado, de la corrupción y de la muerte, del mundo mismo. Así que este relato, esta profecía, sirve a nosotros para cobrar ánimo. Si pensamos en el hecho histórico, los asirios se encontraban ahora a las puertas mismas de Jerusalén, saqueando los alrededores. Pero para derrotar y saquear a Sión hace falta más que amenazar y agitar el puño. El pueblo de Dios está aún bajo la protección divina. Se señala el avance
a través de Had, Migrón, Migmas, Jeba, Ramá, Gaba de Saúl, Galim, Lais, Anatot, Madmena y Jebim. Not era la aldea al norte, visible desde la ciudad. El enemigo llegaría hasta aquí, pero no más allá. Solo podría alzar su mano al monte de Sión, al collado de Jerusalén. Así que el soberbio será humillado. Cuando Dios dice hasta aquí, quiere decir también no más allá. No importa cuán alto crezca el árbol del orgullo, el divino leñador lo abatirá. Dios cortará al arrogante a su tamaño real, derribándolo como un cedro del Líbano. La lección es que cuando una herramienta ha cumplido su propósito, puede ser puesta de lado. La historia está dirigida por un Dios que todo lo sabe y todo lo puede, pero hace lo que le parece adecuado con los ejércitos y los habitantes de la tierra, sean cual fueren los designios de los hombres. Esta profecía se cumplió cuando en una sola noche, bajo la espada del ángel destructor, fue derrotado el asirio con su enorme ejército. Por medio de una peste cayeron 185,000 hombres, y el mismo Sennacherib fue asesinado por 2 de sus hijos. De este modo humilla Dios a los mortales blasfemos y orgullosos como Sennacherib a lo largo de la historia. Esta fue una derrota aplastante a Asiria. Los invasores trazaron la ruta para derrotar a Judá. Y en esa ruta estaba Dios planeando un encuentro con ellos, en donde ellos serían cortados, como quien corta árboles de gran altura. Isaías ya había recordado al pueblo que no debía preocuparse por la agresión siria, ya que el Señor estaba a su lado. Incluso el Líbano, conocido por su espeso bosque de cedros, caería delante del Señor. Por consiguiente, Asiria no debería creer que podría escapar. Estas ciudades mencionadas son ocupadas una tras otra. El pánico y la huida de forma natural se extienden al tiempo que los invasores se aproximan. Finalmente, llegan hasta el lugar donde pueden observar el collado de Jerusalén. Y entonces el Señor interviene y destruye el ejército, oficiales y hombres, como si estuviese cortando un bosque. Los versículos nos muestran las ciudades situadas en el camino de la invasión asiria, pero también nos muestran el lugar que Dios establece para que ellos estén frente al Señor de la gloria. Este último lugar alude al territorio de las laderas del monte Hermón al norte de Israel, el bosque del Líbano. La derrota de Asiria fue contundente. La derrota sobre estos hombres y sobre este pueblo fue visible. Sobre todo el quebrantamiento. Había un quebrantamiento también a este orgullo que tenía Israel. Hubo un quebrantamiento a la vista del pueblo escogido. Dice que había también
un rebosamiento de Israel. Hubo un crecimiento en el versículo 27. Lo vimos el día de ayer. Dice, en ese día el Señor acabará con la servidumbre de su pueblo, romperá el yugo de la esclavitud y se lo quitará de los hombros. Había ya una promesa sobre Israel, que acabarían los días de servidumbre. Habría crecimiento y prosperidad en Israel, que aumentaría su poder lo suficiente para no ser sometida por una potencia extranjera. Dios ha prometido a nosotros que habrá un día en que ya no seremos más servidores, que ya no seremos esclavos, que ya no vendrá sobre nosotros algún peligro, que no seremos causa de ser despojados. La visión que hemos visto esta mañana, esta profecía, vemos a un ejército marchando implacable y ha tomado uno tras otro los terrenos y cada vez está más cerca. Es inminente la destrucción del enemigo, pero podemos ver que hay una promesa sobre Israel y podemos ver que esta promesa la mantiene Dios. Dijo que no vendría más sobre ellos destrucción, así que les protege, corta de tajo al enemigo, elimina la amenaza, quita de ese lugar el peligro. Y esta debe ser una lección para nosotros hoy también. No habrá ningún peligro, no habrá nada que se interponga entre Dios Todopoderoso y nosotros. Las ciudades, las tribus, los campamentos caen ante el enemigo. Y el siguiente paso lógico era conquistar la ciudad santa. Pero Dios no lo permite. El lenguaje que hay en esta marcha del pueblo es de horror, pánico. Se atemorizan en su corazón frente a la derrota y el desastre. Pero era necesario que Jerusalén volviera sus ojos ante el Señor de los ejércitos. Cuando entremos en pánico, cuando tengamos temor, recordemos devolver nuestra vista, devolver nuestro corazón a Dios, en quien tenemos rescate, en quien tenemos refugio y sobre todo en quien tenemos promesa. Este capítulo nos ha enseñado a no volver los ojos al hombre, a no volver los ojos en otros hombres o pensando que ellos puedan rescatarnos. Nos ha enseñado a volver los ojos a Dios. Nos ha enseñado de este remanente que será preservado. Nos ha enseñado de que las promesas siguen vigentes para el pueblo de Dios, para el pueblo escogido. Porque el enemigo iba a ser cortado. El lenguaje es vívido de esta marcha. El lenguaje es contundente, nos transmite el horror que sentía el pueblo. Jerusalén sería completamente liberada, no solo del poder de los asirios, sino también del miedo que les tienen a los asirios. El yugo que los asirios les habían impuesto
No solamente sería quitado de encima, sino que sería destruido a causa de la gordura. Dice, a causa de este rebosamiento, de esta prosperidad que había tenido Jerusalén a causa de su pastor. Había fuerzas renovadas y había prosperidad en Israel que había de quebrantar toda opresión extranjera. El avance es extraordinario. Hay una rapidez en tomar cada lugar, uno tras otro, y hay un despliegue de fuerza. Este ejército era fabuloso. Sus máquinas de guerra avanzaban como cuchillo que corta mantequilla. Una tras otra las plazas se habían rendido. Estaban tan acobardados los hombres de Judá. Esta estirpe, esta nación con coraje de león, estaba tan atemorizada que huyeron cuando escucharon la primera alarma. Anatot, la ciudad sacerdotal, que debía ser modelo de bravura, se encoge llena de cobardía. Las ciudades a su alrededor se unen, no en resistencia frente al enemigo, sino en una desbandada de espaldas al enemigo, Madmena, Jebim y los demás. Esto demuestra cuán deprisa se extendían por todo el reino las noticias del avance rápido del enemigo. Ha llegado hasta allá, diría uno, ya pasó más allá. Llegó hasta Migrón, la siguiente población. Cuán imponente es y avasallante es el ejército de Asiria, y cuán impotente se ve el pueblo, cuán impotente se ve Israel en detenerlo. Pero hizo un alto en Nob, y desde ahí el enemigo podía ver el monte de Sión, y ahí sacudió su mano en señal de amenaza, pero en eso quedaría todo su intento. Cuán fatal le resultaría a él mismo tal avance. Al mismo tiempo que sacudía su mano contra Jerusalén, el Señor, Jehová de las huestes, desgajará el ramaje con gran poder, y los árboles de gran altura serán cortados, y los elevados serán abatidos en tierra, y cortará con hierro la espesura del bosque, y el Líbano caerá frente al fuerte. Nos hallamos ante metáforas conocidas. Los ejércitos asirios son comparados con un bosque talado por el hacha del leñador. Los árboles de gran altura elevados son símbolo del orgullo nacional de los sirios. El hierro del versículo 34 indica la parte metálica del hacha. La espesura del bosque es la flor innata del ejército asirio. El Líbano con sus cedros majestuosos es aquí el símil que el profeta usa para describir el orgullo de Asiria, basado especialmente en su poderoso ejército, el cual cayó de un solo golpe a manos del fuerte, es decir, del ángel del Señor. El vocablo hebreo para fuerte es adir, que significa noble o mejor, majestuoso. El orden en que se nombran estas ciudades nos da una idea aproximada de la ruta que tomarían los asirios en su invasión contra Judá. Partirían desde Ahat, tal vez Jai, en la frontera norte con Nob, a solo 3 kilómetros de Jerusalén. Y mientras se desplazan, mientras llevan este camino, no hay ninguna población que les presente batalla, no hay ninguna población
que les presente alguna resistencia, uno tras otro van cayendo. Uno tras otro empiezan a huir. Tienen miedo del ejército y tienen miedo de su final. Pero esta lección nos ha recordado también que Dios ha puesto límites también para aquellas naciones a las cuales Él usa. Una vez que aquella nación ha cumplido su propósito, Dios la toma y la coloca a un lado para que no estorbe sus propósitos, para que no estorbe lo que Él ha planeado, lo que Él ha dispuesto. Entonces, todas las cosas que el Señor ha dispuesto, todas las cosas que Dios ha establecido, así sucederán. Así sucedió con este pueblo invasor. Dijo que no tocaría a Israel. Y usó a uno de sus ángeles para en una sola noche exterminar cerca de 200,000 soldados. Dijo y estableció en su palabra que Israel no sería tomada. Y así lo ejecutó de una forma maravillosa, usando a uno de sus mensajeros, ejecutó su mensaje. Seamos también nosotros fortalecidos por medio de esta porción. Hallemos en esta lectura el consuelo necesario para tiempos de terror, para tiempos de pánico. Y entendamos que si aún así hemos de cruzar por esta tribulación, Dios ha establecido que nos preservará. Dios ha establecido que saldremos victoriosos al final de la tribulación. Confiemos en Dios, acudamos a Él, pidamos rescate, pidamos fortaleza, pidamos delante del trono de gracia que Él dará, que Él concederá, según su voluntad. Oremos. Bendito Padre y Señor, gracias te damos, Señor, por este día en el cual, Señor, podemos admirar tu poder, tu grandeza, tu provisión. Señor, en el cual podemos observar que tu voluntad es perfecta, Señor. Y todas las cosas que tú has establecido, Señor, se cumplen según tu voluntad. Padre bendito, permite que en este tiempo, en el que quizá en algunos corazones se ha negado el temor o incluso el terror, Señor, permite que haya consuelo en tu palabra. Permite que conozcan a Cristo como Señor y también como Salvador, Señor. Y por medio de tus hermosas promesas, hallen consuelo a su corazón, a su mente y a su alma. Señor, aún hay muchos extraviados, muchos huyendo sin sentido, muchos buscando protección en cualquier otro lado, menos en ti, menos en la roca de salvación. Padre bendito, Señor, permite que más hombres, mujeres, niños, jóvenes, adolescentes te conozcan y puedan acudir a ti, el Dios Todopoderoso. Padre bendito, gracias por todas tus bendiciones, gracias por lo que has hecho hasta el día de hoy, gracias por lo que estás haciendo y gracias por lo que harás. Te damos a ti la honra y la gloria, ya que eres el único merecedor de ella. Lo rogamos todo y lo clamamos a ti por los méritos suficientes de Cristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.